¿Crees que eres un buen mentiroso? ¿Un verdadero maestro del engaño? Piénsalo de nuevo. Para un agente del FBI bien entrenado, eres más Pinocho que Hannibal Lecter. ¿Qué busca un interrogador? Y puedes aprovechar estos métodos. En el episodio de hoy de The Infographic Show, revelaremos cómo el FBI detecta a los mentirosos. Para algunas personas, el agente del FBI, Steve Van Apron, es conocido como el detector de mentiras humano, lo cual, seamos honestos, probablemente lo hace insoportable en las fiestas. Se ha ganado la vida detectando las pequeñas señales que siguen apareciendo en las personas que no dicen la verdad. Raya en la pseudociencia, es arte y ciencia, guiado por los instintos afinados de Van Apron. Aún así, su guía para detectar farsantes y fraudes ofrece muchos trucos interesantes y sorprendentemente útiles que puedes usar en conversaciones cotidianas. Empecemos con lo que está hecho una mentira. Palabras. Las palabras que una persona elige y la forma en que las dice pueden decirte mucho. Según Van Apron, el lenguaje es una de las mayores pistas cuando se trata de detectar la verdad. Una pequeña característica de la gramática a la que debes prestar mucha atención son los pronombres. En palabras de Van Apron, recuerdo que trabajaba en un caso y un niño desapareció. Cuando se habló con el padre, él seguía refiriéndose a su hijo como ese niño, en lugar de usar su nombre o decir mi hijo, mi niño. Para Van Apron, eso es una alerta. Las personas sinceras asumen responsabilidad, pero al mentir se distancian. Supongamos que le diste un regalo a alguien la Navidad pasada y un mes después ves uno muy parecido en una estantería de la tienda de segunda mano local. Optas por ser pasivo-agresivo y le preguntas casualmente a tu amigo sobre el regalo que le diste. Si Van Apron tiene razón, si usan más pronombres posesivos como mi regalo en vez de el regalo, probablemente no oculten nada. Aunque, en realidad no recomendamos que intentes esto. Si sigues interrogando a tus amigos, puede que ya no te quede nadie a quien darle regalos. Las selecciones extrañas de palabras suelen indicar que algo turbio sucede, y no solo Van Apron lo piensa. Pregúntale a Gabrielle Stewart, ex investigadora de seguros y ahora consultora profesional de fraudes. Ella dijo, usamos un lenguaje completamente diferente cuando estamos mintiendo. Un ejemplo muy famoso es el presidente Nixon. Le preguntaron si sabía sobre Watergate y respondió que el presidente no haría eso. Observa que la respuesta no coincide con la pregunta. Es mentir inconscientemente, cambiando la pregunta a una más vaga y menos directa que preferirías responder. No solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. En la detección de mentiras, esto se llama características paralingüísticas y son una gran fuente de datos comunicativos. Eso podría atrapar el humo de los pantalones en llamas de un mentiroso. Una de las más importantes es la inflexión y el tono de voz. Van Apron ha notado que los mentirosos suelen cambiar su tono al final de las oraciones. Puede parecer incómodo o antinatural. Personas que dicen, yo no hice eso o ese no soy yo. Esas son el tipo de características vocales que empiezan a encender las alarmas. También hay que cuidar las muletillas como y este. Van Apron cree que estos pequeños tics nerviosos que indican vacilación al hablar podrían ser una señal de que están inventando la historia. Mientras hablan, inventan detalles extra para que la mentira suene más creíble. Bueno, o eso, o simplemente son una chica del valle. Simplemente como que hablan así, ¿sabes? Algo importante que hay que recordar sobre todo esto es que muchas de las señales que indican que alguien miente, según Van Apron, también son simplemente señales de nerviosismo. Necesitarías tener hielo en las venas para no ponerte al menos un poco nervioso cuando te interroga un agente del FBI, incluso si eres honesto. Si te pones nervioso al pedir pizza por teléfono, sin ofender, yo también. Considera lo asustado que podrías sentirte en la sala de interrogatorios de Steve Van Apron. Eso afectará cómo hablas. Pero los agentes del FBI no solo se enfocan en eso. No podemos olvidar la importancia del lenguaje corporal. Según Van Apron, un gesto típico de un mentiroso es el bloqueo mano-cara cuando estás en clase. Y Steve insiste en que su tío realmente trabaja en PlayStation. Por eso puede jugar todos los juegos nuevos antes de que salgan. Pon atención. Puede que notes que se cubre la boca, se frota el cuello o se toca ligeramente la oreja o el ojo. Esto podría indicar que miente sobre el trabajo de su tío en PlayStation y tal vez también sobre su novia supermodelo, que no conoces porque vive en Canadá. Van Apron llama a esto comportamiento de bloqueo, una defensa que sugiere que podrías ocultar algo. Según los científicos del comportamiento, cuando alguien decide mentir conscientemente, suele sentirse incómodo. El esfuerzo subconsciente es usar un bloqueo de mano a la cara para, literalmente, bloquear esas palabras falsas y que no salgan de su boca. Otra razón para estas acciones
Según el exagente del FBI Joe Navarro, experto en lenguaje corporal, es que son rituales de autoconsuelo que te tranquilizan en momentos de estrés. Cubrirte la cara, volver a abotonar una camisa ya abotonada o jugar con tus llaves u otro objeto. Todo eso podría ser señal de que una persona está mintiendo, o simplemente que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad sin diagnosticar. La cara es una parte fascinante del cuerpo, porque suele comunicar mucho, ya sea que la persona que la tiene lo sepa o no. Van Apron cree que la cara es donde más a menudo podrás detectar una mentira en alguien que intenta engañarte, especialmente una sonrisa. Cuando sabes qué buscar, no hay nada más obvio que una sonrisa falsa. Pero, ¿cómo puedes detectarla? Van Apron tiene la respuesta. Una sonrisa falsa suele ir de la nariz hacia abajo y solo eleva la comisura de los labios hacia los ojos. Una sonrisa genuina usa dos grupos musculares principales. También habrá arrugas alrededor de los bordes de los ojos, pero eso depende del Botox. Otra señal de esta familia es una sonrisa que no llega a los ojos, usando solo los músculos de la mitad inferior del rostro. Eso puede indicar falta de sinceridad en algunas personas. Tu incapacidad para sonreír con los ojos no solo impedirá que una persona mienta eficazmente en un escenario de interrogatorio, sino que también, quizás aún más trágicamente, te impedirá convertirte en el próximo supermodelo de Estados Unidos. Aunque cabe mencionar que también depende de otros factores. Las personas con neurodivergencias como el autismo pueden sonreír distinto, y la sonrisa es un símbolo muy cultural. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina sobre las sonrisas encontró que en culturas con altos índices de corrupción, las personas que sonríen generalmente son vistas como menos confiables. El contexto siempre importa, pero quedémonos en el rostro por un momento. Dicen que los ojos son la ventana al alma, pero tal vez un mentiroso solo decía eso, para distraernos de los párpados donde Steve Van Apron dice que se esconden las verdaderas mentiras. Después de mentir, probablemente parpadees más seguido, tal vez por nerviosismo a ser descubierto. Aunque admito que esto puede ser una profecía autocumplida, porque podrían estar reaccionando a ti, mirándolos fijamente a los párpados cada vez que sospechas que están mintiendo. Nunca dejes que tu atención en el rostro te distraiga de la historia que cuenta el cuerpo. Joe Navarro, el autodenominado experto en lenguaje corporal mencionado antes, también considera que los pulgares revelan información importante. En sus palabras, bajar los pulgares o incluso esconderlos comunica inseguridades o una falta de compromiso. De nuevo, nos indica que hay un problema. Queremos ver los pulgares hacia arriba cuando alguien está enfatizando, o incluso los pulgares completamente separados. Entre más territorial y enfático, mayor precisión. Ese es nuestro consejo. 2 pulgares ocultos tras la espalda. ¿Están hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién sabe? Una de las técnicas más efectivas del FBI para detectar a un mentiroso es observar los conflictos entre lo que una persona dice y lo que su cuerpo revela. Esto toca el tema del subconsciente junguiano. Ten paciencia. Si alguien dice no pero asiente, su mente consciente y subconsciente se cruzan. El ex negociador de rehenes del FBI, Chris Voss, jura por esto. En sus palabras, la incongruencia entre las palabras y las señales no verbales mostrará cuando tu contraparte está mintiendo o incómoda con el trato. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia del contexto en estos casos. Solo pregúntale a Brian D. Fitch, un profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de California, quien ha escrito sobre este mismo tema en material educativo para el FBI. En sus propias palabras, uno de los conceptos erróneos más comunes es la creencia en señales universales de engaño, indicadores consistentes y confiables de que una persona está mintiendo. Algunas señales son más comunes en los mentirosos, pero no existe una señal universal de mentira. Esto se debe a que no todos los mentirosos demuestran los mismos comportamientos. Hasta la literatura oficial sobre estos temas puede hacerte sentir un poco loco al profundizar en ella. Por ejemplo, la Asociación Psicológica Estadounidense comenta sobre los mentirosos por omisión, cómo a menudo puedes detectar a un farsante por alguien que es escaso en los detalles que proporciona. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard indica que los mentirosos suelen hablar mucho para distorsionar la verdad. Así que decir demasiado o muy poco podría significar que eres un mentiroso. Parece que Ricitos de Oro es la única persona honesta, y ni siquiera existe. Es un personaje de cuento de hadas. Sin embargo, algo que quizá te parezca un poco más interesante son formas más activas de sacar a los mentirosos de su juego.
en lugar de solo esperar a que cometan un error. Para eso, necesitamos incorporar a otra ex especialista del FBI, Larae Coy, quien pasó 24 años trabajando en contrainteligencia para el FBI. Ella aprendió una que otra cosa sobre cómo desconcertar a los engañadores con métodos más activos que algunos de sus predecesores. Un consejo que ella da es lanzar preguntas extrañas o inesperadas. La mayoría de los mentirosos no son grandes improvisadores. Suelen planear y preparar mentalmente sus respuestas para mantener su historia coherente y evitar errores. Preguntar cosas inesperadas, como sobre sus últimas vacaciones o su opinión del trabajo, puede desestabilizar su guión mental. Sus mentiras podrían volverse más inestables y fáciles de detectar. Podrías variar la técnica pidiendo al sospechoso que relate su historia al revés. Quizá han enfocado su energía en imaginar la historia de forma convencional. Aunque podrías descubrir cómo contar una historia real al revés, una historia falsa es más probable que se derrumbe fuera de su contexto original. Y un método muy simple, pero devastadoramente efectivo, es hacer una enorme cantidad de preguntas de seguimientos. Si bien obviamente hay límites para el recuerdo de cualquier persona sobre un evento real, esos recuerdos son aún más limitados para algo que en realidad no sucedió. Los únicos detalles son aquellos que el mentiroso concibió personalmente. Así que, si sigues presionando para que amplíen diferentes puntos, den más detalles o pidas aclaraciones, es mucho más probable que una historia falsa se derrumbe bajo ese tipo de escrutinio. Bien. Ya estamos lo suficientemente avanzados en esto como para que todos los policías se hayan desconectado. Cambiemos un poco el guión y adentrémonos un poco en las artes oscuras. Sabiendo esto, si quieres engañar, ¿cómo puedes mentir de forma más creíble? Así como hay formas de detectar una mentira, también hay varias técnicas para mejorar tus mentiras. Formas de ayudarte a engañar a tus amigos, seres queridos y compañeros de trabajo. No te recomendamos mentirle a un oficial de la ley, porque si te atrapan tendrás problemas. ¿Cuáles son los métodos para ser un mentiroso experto dejando esa advertencia de lado? Empezamos con el clásico recurso de la vergüenza. Los humanos somos seres sociales y nuestra gran debilidad es la incomodidad. Nos arrancaríamos la pierna como un coyote atrapado, metafóricamente hablando, con tal de evitar quedar atrapados en una situación incómoda. Una forma efectiva de que tu mentira parezca creíble y evitar investigaciones es dar información incómoda, asquerosa o vergonzosa. Imagina que tomaste cervezas en una noche de trabajo y al día siguiente tu cabeza parece un caballo de Troya lleno de soldados griegos enojados. Quizá prefieras llegar tarde al trabajo y dormir la peor parte de la resaca. Así que cuando llegues a la oficina unas horas tarde y digas, perdón, luciendo fatal, tu supervisor va a tener preguntas. Este es el momento perfecto para probar esta técnica. Diles que tuviste diarrea y eso acabará con cualquier pregunta de seguimiento. Tu jefe no quiere saber de tus problemas en el baño. Por eso la mentira funciona. Después de todo, ¿quién mentiría sobre algo tan vergonzoso? El estatus social influye en nosotros. Por eso admitir algo vergonzoso suele volver más creíble una mentira. No encaja en cómo la mayoría querría ser vista si pudiera elegir. Pero como toda magia poderosa, tiene un precio. Solo asegúrate de que la vergüenza valga la verdad que ocultas. Contaste a tu jefe sobre tus hábitos en el baño sin razón. Otro consejo sobre mentir es la confianza. Quieres proyectar una sensación de tranquilidad y control. Exactamente lo opuesto al mentiroso, nervioso e inquieto que todos esos agentes del FBI están buscando. Admito que, si combinas estas técnicas y pareces muy seguro al contar tus hábitos extraños de baño, podrías parecer un pervertido. Y esa probablemente es una reputación que también quieres evitar por razones personales. Esta técnica, por suerte, es menos asquerosa y viene del marketing. Se llama frecuencia efectiva. Es una técnica vista en muchos comerciales, donde instrucciones y eslóganes se repiten constantemente. Eso sucede porque al escuchar algo repetidamente, tu cerebro procesa más el concepto y te parece más verdadero, aunque no lo sea. Según Lisa Facio, profesora de psicología en la Universidad de Vanderbilt, cada vez se necesitan menos recursos para entenderlo. Esa facilidad para procesarlo lo hace parecer una corazonada, como creer que la vitamina C de frutas y naranjas evita resfriados. Seguro lo oíste muchas veces de niño, aunque no sea cierto, pero lo creíste, ¿no? Los psicólogos llaman a esto el efecto de verdad ilusoria. Así que cuando mientes,
Es inteligente repetir la parte de la mentira que quieres que tu víctima internalice. Realmente funciona, realmente funciona, realmente funciona. Pero si temes parecer un vendedor de autos usado y tramposo, a veces lo opuesto también funciona. Si alguien te hace una pregunta, simplemente responde directamente, aunque estés mintiendo. No lo ocultes entre justificaciones y detalles adicionales, porque en la mente de una persona la verdad es evidente por sí misma. No necesitan esforzarse para justificar o reforzar la verdad. Si parece que te estás esforzando demasiado en hacerlo, la gente sospechará. Como dijo Miss Van der Rohe, menos es más. O quizá toma las palabras del Dr. David J. Lieberman, un psicoterapeuta que ayuda a enseñar a los agentes del FBI a detectar mentirosos. Sobre esto él dijo: un mentiroso solo quiere venderte algo. Necesitan que les creas. Por eso suelen exagerar mucho más de lo que haría una persona honesta. Hay una tendencia a sobreexplicar. Así que, sí, no hagas eso. Otro concepto que deberías estudiar es cómo actúas cuando dices la verdad. En los círculos de las fuerzas del orden, esto a veces se llama la línea base. Te harán preguntas sobre las que serías un tonto si mintieras, a menos que seas un asesino escondiéndose. Cosas como tu nombre, tu edad, dónde vives. No solo oyen tus palabras, también notan cómo cambia tu vibra cuando las preguntas importan. Ese cambio se convierte en la vara para medir tu honestidad. Así que, fíjate en cómo actúas cuando dices la verdad. Tu tono de voz, tu respiración y tus gestos instintivos. Y no te desvíes mucho de eso al distorsionar la verdad. Requiere algo de habilidad para actuar. Básicamente estás interpretándote a ti mismo sin mentir. Suena bastante simple, pero en realidad no lo es. Y si planeas ser un mentiroso habitual, una técnica a largo plazo es fabricar la reputación de que eres un mal mentiroso. Comienza contando mentiras sin sentido e inofensivas a tus futuras víctimas y luego discúlpate diciendo humildemente que eres mal mentiroso. Después, usando la técnica de frecuencia efectiva que te enseñamos antes, puedes hacer que la gente crea esto de ti poco a poco. Consiste en usar como arma la falacia del peluquín. La falacia dice: todos los peluquines son feos y obvios. Siempre puedo notar cuando alguien lleva uno. Cuando en realidad eso no es cierto, solo es cierto en las veces que lo has notado. Para ti, todos los peluquines convincentes simplemente han sido cabello. Y si te haces una reputación de mal mentiroso, la gente solo notará tus malas mentiras y tomará tus buenas mentiras como verdades. De hecho, hay ciencia divertida que lo respalda. En un estudio titulado Prevalencia de mentiras, características de las mentiras y estrategias de los que se consideran buenos mentirosos, los investigadores encontraron que las personas que se consideran buenos mentirosos, en realidad, son más propensas a ser engañosas que aquellas detectadas por un detector de mentiras. Respondemos que sí, porque si dicen ser buenos mentirosos y son honestos, siguen siendo mentirosos. Si no admiten ser buenos mentirosos, también mienten. ¿Hicimos el mundo peor al compartir estas técnicas diabólicas? Quizás, pero también hemos estado usando nuestro encanto del FBI en secreto todo el tiempo. Si recuerdas estas técnicas, ahora podrás detectar cuando un manipulador mucho más sofisticado te está mintiendo. Alguien que conoce y suprime todas las señales más obvias. Personas que vuelven a enfatizar los hechos una y otra vez. Personas que insisten en contarte cuando se hicieron del baño en los pantalones. Personas que insisten demasiado en que no podrían mentir ni para salvar sus vidas. O tal vez nosotros también te estamos mintiendo. ¿Quién lo sabe realmente? Ahora sabes cómo el FBI detecta mentirosos, pero eso es solo una parte de lo que saben. Mira 50 secretos reales y desclasificados del FBI para descubrir lo que la oficina ha estado ocultando, o haz clic en este video en su lugar.